no es fácil de cuantificar. ¿Se entiende? Y ahí es donde tenemos un rol importante los economistas y tenemos que tratar de brindar respuestas. Ahora, si nosotros bajamos a la mitad de ingresos brutos, lo más probable es que la recaudación no caiga a la mitad. Además, ¿no? Por esto que decimos, bueno, eso es un poco la estructura, esto tiene acá en la escala pública, está efecto cascada, la motivación. Entonces, más allá de tirar un manotazo, de decir que puede ir por acá o por allá, no, lo que hace falta es cuantificarlo de manera más correcta. O sea, no sé si me explico, tiene una complejidad grande, sobre todo este impuesto, ¿no? Entonces, sí. Una pregunta, ¿visualizaron alguna curva de Laffer con los impuestos, con estos modelos, en la práctica, en lo teórico, alguna vez? La curva de Laffer es una interpretación teórica que un economista le hizo en una servilleta a otro, no sé si era un presidente o un ministro de Economía, algo así, no me acuerdo cómo era, pero no tiene tanta comprobación empírica la curva. Sirve como concepto, sirve como concepto que si vos aumentás los impuestos en una cuantía demasiado alta va a ser contraproducente, pero bueno, en este caso no fue evaluado. Se podría, él que es de la economía de la oferta, tenía algunas cosas, pero bueno, no tengo más sobre la curva de Laffer, si hay alguna cuestión empírica desarrollada. Tampoco es la idea en este caso. O sea, ¿la idea cuál es? Se está discutiendo que hay que eliminar ingresos brutos y que ingresos brutos es un impuesto que es altamente distorsivo, que habría que perjudica a la economía. Bueno, fenómeno, ¿no? Ahora, de decir eso a poder quitarlo, hay un trecho muy largo. Fíjense, el año 2015, miren cómo son las estructuras de los impuestos de origen provincial, ¿no? Empezamos por Buenos Aires, Catamarca, en general tienen 1, 2, 3, tienen 4 impuestos y otros donde se incluyen otros impuestos, ¿no? Pero en general hay 4 impuestos fuertes que cobran las provincias, que son ingresos brutos, el inmobiliario, sello y automotores. Y fíjense el porcentaje que ocupa ingresos brutos dentro de la recaudación de origen provincial, ¿no? Estamos hablando de Buenos Aires con el 73%, el que menos tiene anda en La Pampa, que tiene casi un 70%, 69,2%, si no veo mal, y en un promedio total tienen un 75%. Es decir, el grueso, que uno de sus compañeros lo dijo, el grueso de la recaudación de origen provincial es de ingresos brutos. Por lo tanto, cualquier modificación que se haga en este impuesto va a tener un impacto sensible en las arcas provinciales, puede impactar impacta a nivel presupuestario y si uno se equivoca en este tipo de cosas, le puede ir realmente mal, ¿no? Por ejemplo, si uno tuviera que tocar automotores, bueno, vos sabés que vos tenés una base, los automotores son tanto, pagan tanto, yo les cambio la alícuota y me va a dar tanto. ¿Se entiende? Ahí no hay gran complejidad. Los sellos también, el inmobiliario también, o sea, uno tiene una base imponible y esa base imponible es a la que yo le aplico el impuesto. ¿Se entiende? No es tan complejo como ingresos brutos, donde tenés múltiples bases imponibles que en el tiempo que van cambiando, que tienen el efecto cascada, que están metidos en cada tramo de la economía. ¿Se entiende? ¿Todos los aburrí? Se entiende. Perfecto, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, yendo a la estructura tributaria de la provincia de Córdoba, nosotros tenemos, esto se ha mantenido más o menos igual, tenemos dentro de los ingresos tributarios, fíjense que
la coparticipación federal de impuestos es casi el 50%, los ingresos provinciales son el 38%, el 39%, y el resto de ingresos nacionales son el 13%. Esa es la estructura de ingresos tributarios de la provincia de Córdoba, ¿no? Entonces, fíjense, algo que ya sabemos, que es que ingresos brutos realmente es importante, ¿no? Hay otra cosa también que es relevante en términos de discusión de finanzas públicas, que aprovecho que estamos en política fiscal, y tiene que ver con la autonomía, ¿no? La autonomía de las provincias en materia económica. Esa es una discusión que también es importante tener en cuenta, que no es algo meramente económico, sino que tiene que ver con un matiz político, ¿no? Supongamos que nosotros elimináramos ingresos brutos y aumentáramos el IVA a nivel nacional para recibir el mismo nivel de recaudación que teníamos antes de tener ingresos brutos. ¿Qué pasaría? Bueno, primero hay que ver si eso es factible, ¿no? Pero en términos de autonomía, Córdoba estaría dependiendo prácticamente 100% de los ingresos de origen nacional, ¿no? Entonces, no es un tema menor en términos de discusiones políticas. Sí, pero en general las provincias ponen impuestos directos y la nación indirectos, pero la nación también pone impuesto a la ganancia con un impuesto directo. ¿Por qué la provincia no podría poner un IVA provincial? Podría. Profe, ¿y no se habla de achicar el gasto del Estado, siempre de regular los impuestos? ¿No corre eso por la política nunca? En vez de subir la presión fiscal. No, acá no estamos hablando de presión. Acá, mira, en el año 2017 hubo consenso de que había que bajar ingresos brutos. Es decir, nadie dijo, no, lo subamos, la verdad que esto está fenómeno, a todos nos gusta, sino que en general todos los gobernadores y el presidente que estaba en su momento estaban de acuerdo que había que bajarlo. El problema es cómo lo bajas. Entonces, profe, perdón, sí. Pero nadie hizo un análisis sobre, en el 99 de la SOTA rebajó impuestos 30%, no tengo idea cómo habrá salido eso, pero digo, nadie dijo, bueno, ¿qué pasó cuando hicieron eso? Sí, en ese año, cuando se rebajaron los impuestos, hubo dos efectos. Uno, hicieron perdón, nos metemos en otro tema, que es recuperaron una gran cantidad de morosos, hicieron el sistema mucho más eficiente y también tuvo un efecto positivo la baja de los impuestos. Las Heras, José María Las Heras, que era el ministro en esa época, que fue el que instrumentó eso, le podré preguntar a Marcelo si le interesa, podría dar una pequeña charlita en uno de estos días acá. Él es parte de ASAP, la asociación de presupuesto donde yo estoy, y es el director, y bueno, les podría contar. Ya le voy a preguntar a Marcelo, que también es amigo de Capelo y fue docente de la Facu hasta hace poco. Pero es una experiencia distinta porque, como te digo, creo que él rebajó inmobiliario y automotores, me parece, y lo recuperó por el lado de la mayor eficiencia en la recaudación. Ahí recuperó bastante, y moratorias y toda una serie de cosas, le fue muy bien. Pero bueno, fue una apuesta esa, ¿no? Que podría haber salido mal, igual salió bien y está bárbaro. Es muy complejo el esquema presupuestario de las provincias a nivel nacional, y estamos hablando, bueno, en el año 2017 la mayoría de las provincias estaban con superávit, por lo tanto, también se podía pensar en hacer esto, ¿no? En ir bajando los... pero lo más importante, o una de las cosas que es muy importante en esto, es que vos tenés que tener
cuantificado qué es lo que te va a pasar. Es decir, si vos esto lo reducís 30%, bueno, hoy el nivel de tecnología es muy grande. Por ejemplo, la provincia de Córdoba hoy cobra todo a nivel digital. Ustedes lo sabrán, pagan impuestos, el cedulón es digital, ya no viene más cedulón. Eso fue una apuesta muy grande, porque cuando se implementó la opción del cedulón digital, muchos detractores decían, acá no va a pagar nadie más, porque no lo van a poder sacar, porque y la cuestión es que terminaron recaudando más. El problema es que esos shocks de eficiencia tienen un límite. Y tiene que estar, o sea, hay que manejarse dentro de parámetros razonables, porque si no, se te descalabra todo. Y como uno de ustedes decía, el gasto es rígido en general. El gasto público es rígido, a la baja. Uno puede generar un sendero de reducción de gasto público, pero si ustedes ven la estructura, no es algo que se ve acá, porque no está en este paper y no es parte del tema, pero si ustedes lo ven en la estructura del gasto, lo que es la provincia de Córdoba tiene, creo que es un 50% de sueldos, ¿no? Que tiene educación, salud, policía, es decir, o a nivel nacional tenés 42% de jubilaciones, más o menos. Después, si le sumás, o sea, el gasto rígido que hay, que le pueden preguntar al profe, a Marcelo, es muy alto. El gasto rígido, el gasto que es difícil de mover. Que eso le da, o sea, cuando uno piensa en el gasto público, la piensa a la Keynes, a la ISLM, que dice, bueno, yo acá gasto, subo, bajo, pero en realidad hay muchísimo gasto que está fijo, que no se puede mover, por lo menos en el corto plazo. Entonces, uno debería ir generando senderos que sean, que no me lleven a la divergencia y al colapso de las finanzas públicas. Pero bueno, es parte de la discusión y es parte de lo que no está saldado en economía, y es parte de las crisis. Bueno, nosotros somos expertos en tener diferentes niveles de déficit, ¿no? La crisis del 2001, y ya me voy, pero la crisis del 2001 las provincias estaban hiperendeudadas, el sector privado. A diferencia de lo que pasó en el año 2009, que tuvimos una crisis mundial impresionante, y Argentina y los países sudamericanos en general la pudieron campear bastante bien. Por supuesto que hubo recesión, pero las finanzas estaban sólidas. Y en este año 2017 también. Bueno, hay que ver qué pasa ahora, porque esta pandemia ha generado niveles de caídas de recaudación estrepitosos. También ha caído mucho el gasto público, ¿no? Pero la caída en la recaudación ha sido muy grande. Pero bueno, es un tema que no me quiero meter, porque si no ya nos vamos todavía más para otro lado. Pero eso se podría cuantificar a través de un modelo de estos, que eso es lo que es interesante. No sé si quieren comentar algo o continúo. ¿O ya no hay nadie? Sigue, profe, sigue. Bueno, denme un segundo, voy a prender la luz. Ahí está. Tampoco cambió tanto, pero bueno. Bueno, sigamos. A ver. Alguien preguntaba, me parece que era Nazareno, cómo se calibraba, qué datos usaba un modelo de equilibrio, un modelo de este tipo, ¿no? O sea, qué datos son los que se usan. En general no, los modelos de equilibrio general computado usan como base las matrices de contabilidad social. Y la matriz de contabilidad social se construye a través de los datos de cuentas nacionales, de la matriz de insumo producto. ¿Alguno de ustedes ha tenido programación económica? No sé si todavía se da esa materia. Creo que Vicentini la da, Vicentini, Mamondi, esas. ¿Alguno la ha tenido? ¿O saben que existe o no existe más? Sí, es una optativa, profe. Bien, bueno. Ahí en programación económica ven algo de
matrices de contabilidad social. A ver, no sé si lo tengo por acá escrito en algún lado. Sí, acá lo tengo. Entonces, bueno, les voy a mostrar un poco esta estructura. Es de la matriz insumo producto del año 2003. Y cuál es la carga de ingresos brutos en cada uno de los sectores, ¿no? Uno puede ir a la Dirección de Estadísticas de la provincia, busca ahí la matriz insumo producto y está en 196 sectores, 196 me parece, o la nacional, no me acuerdo. Si la nacional o la provincial tiene 196 sectores y 190 y pico de productos, que uno lo agrega. Uno podría hacer un modelo con 196 productos, 196 sectores, no hay problema, se puede hacer. Pero bueno, uno en general lo que hace es agregarlo un poco. Entonces acá tenemos, a ver cuántos son, 1, 2, 3, bueno, habrá 15, 16 ahí. Está expresado para que ustedes, para que se vea cuál es el porcentaje de ingresos brutos en cada uno de los, a través de la demanda, ¿no? Entonces, en el sector agropecuario de consumo intermedio, demanda una X cantidad de bienes y paga un 0,56 de ingresos brutos, ¿no? El consumo final paga un 0,36 de ingresos brutos, la inversión un 0,79, el resto del país y el resto del mundo. Fíjense que es interesante esto porque es un modelo que nos lo permite la matriz insumo producto que tiene Córdoba, que permite diferenciar las exportaciones al resto del país y las exportaciones al resto del mundo, ¿no? Entonces, todo eso es información que está. Es del año 2003, ahora la estoy actualizando, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, el sector pescados, minería, electricidad, alimentos, bebidas, tabaco, esos valores de alícuotas son valores del año 2003, que fueron cambiando con el tiempo, ahora son mucho más altos. Pero bueno, esto es para que tengan ustedes una idea de cómo está ingresos brutos introducido en todos en todos los sectores de la economía, está metido en todos lados, ¿no? Está metido en el consumo intermedio de cada uno de los productos que demanda el sector agropecuario, ¿se entiende? O sea, si el sector agropecuario demanda 10 productos, bueno, paga por cada uno de esos productos un poquito de ingresos brutos y en total paga el 0,56. Y estamos hablando del consumo intermedio, entonces imagínense que tenemos una matriz insumo producto de impuestos que es muy grande, ¿no? ¿Se entiende eso? No sé. Bueno, sigo. Acá tenemos más. Dale. Estos son el resto de los sectores que componen la matriz que yo armé, ¿no? Que es agregado a este nivel, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? El impuesto está metido en todos lados, tiene muchos valores distintos porque va a depender de la alícuota que se esté pagando y además lo que es consumo intermedio para uno es consumo final para el otro, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que la única forma de resolverlo es a través de las matrices insumo producto, las matrices de contabilidad social. Cuando la matriz insumo producto lo que hace es relacionar ¿saben lo que es una matriz insumo producto? Sí. Bueno, la matriz de contabilidad social lo que hace es incorporarle la demanda de las instituciones y del resto del mundo. La matriz de insumo producto relaciona la oferta y demanda de insumos entre sectores, y a eso se le agrega lo que demanda los hogares, lo que demanda el sector gobierno y lo que demanda el resto del mundo, ¿no? Entonces ahí construimos un sistema económico que es una matriz que uno podría, o sea, esta matriz, ¿cómo les puedo decir? Es una matriz de datos a la cual uno le monta un modelo arriba. Esa matriz de datos
tiene un tema que es importante en términos de discusiones de corriente de pensamiento. Es un modelo cerrado. Es un modelo cerrado donde las ofertas y las demandas se igualan, ¿no? Los flujos y las fuentes se igualan. Pero más allá de eso, o sea, salvo que uno, desde su corriente de pensamiento, crea que no se puede modelar, o sea, que una economía no se puede modelar como sistema cerrado, si piensa que sí se puede, perdiendo generalidades, a eso le puede montar cualquier tipo de modelo. O sea, uno le puede montar un modelo keynesiano, le puede montar un modelo, unos multiplicadores de Leontief, le puede agregar un modelo neoclásico, estructuralista, lo que quiera. Perdón que te interrumpa, o sea que, a ver si te entiendo, vos me decís que con una matriz, insumo producto de esta, yo le puedo poner, digamos, cargar datos en un modelo keynesiano, aumento el gasto, me va a aumentar el consumo, mientras que en otra me va a dar un crowding out, o sea, el gasto me va a desplazar la inversión. Exactamente. O sea, diciéndolo de manera resumida y sintética, se esperaría que pase eso. Lo interesante es cuando no pasa eso, ¿no? A ver, cuando uno construye un modelo, lo construye en base a supuestos. Esos supuestos generan resultados esperados, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Ustedes ya están en cuarto año, ustedes cuando ven un modelo y ya describen los 5 primeros supuestos, acá decir, ya sé a dónde termina. Eso pasa en general. Cuando le ponen, hay 4 o 5 supuestos clave y a partir de ahí vos decís, bueno, más o menos con Jacobo lo habrán visto, pero uno puede decir, bueno, nada, esto va a ir para allá, y sí, porque tiene estos supuestos, ¿verdad? Los vimos tantas veces que en general cuando uno construye un modelo económico, los supuestos condicionan los resultados. Es inevitable, pero lo que tiene de bueno esto es que vos podés ponerle el modelo que vos quieras. Entonces, la potencia que tiene la economía computacional es que uno le puede cargar el modelo que quiera. Entonces, si vos sos estructuralista, le ponés un modelo estructuralista. Si sos keynesiano y pensás que estás en un modelo en una situación de capacidad ociosa de factores, ahí vas a tener tendrás que modelarlo para que haya desempleo, por ejemplo, ¿no? Hay un paper que comparo un modelo estructuralista con uno neoclásico, que no sabía si presentarles este o este, pero me quedé con este porque es de política fiscal. El otro va más al hueso sobre lo que son los modelos de equilibrio general computado y las diferencias en los supuestos. Pero bueno, me quedé con este porque es de política fiscal. Pero, a ver, uno le puede montar lo que quiera, inclusive puede hacer multiplicadores, puede hacer coeficientes técnicos. O sea, el que ha trabajado con una matriz de insumo-producto o el que en su vida piense que una matriz de insumo-producto le puede servir para algo, dice, ¿para qué se hace? Yo genero coeficientes técnicos y le hago un shock de 1% a 1 a una industria y eso me va a generar un impacto en todo el sistema. Porque están relacionados, ¿no? Esa es la idea de los multiplicadores de Leontief. Pero bueno, dentro de lo que es la literatura en general sobre la materia, sobre lo que es impuestos, tenemos, no una Biblia, pero Porto que es Porto Padre, es bueno, uno de los más grandes profesores e investigadores economistas de política fiscal, de finanzas públicas, desde La Plata. Tiene ese libro, después de Grecia. Bueno, se ha tratado de distintas formas el problema de los ingresos brutos, el problema de cómo se puede modificar los ingresos brutos, ¿no? Entonces, hay propuestas que no sé, uno de ustedes dijo el IVA provincial, o otro podría ser un impuesto a las ganancias, o podría ser, bueno, hay distintas alternativas. El problema de esa alternativa es que nunca se fueron cuantificadas, ¿no? Y eso es un poco el aporte de
trabajo. Entonces, profesor, hay algo que no me quedó claro. Cuando usted dice modelo, una economía como sistema cerrado, ¿se refiere a una economía de autarquía? ¿O no. ¿A qué se refiere? Un modelo cerrado, un sistema cerrado. Un sistema cerrado donde las ofertas igualan a las demandas. Todas las ofertas igualan a las demandas. Entonces el modelo está completo, no hay filtraciones, no hay... perfecto. Estamos porque me llamó la atención cómo se podía hacer un modelo monetario sin considerar el sector externo. No, tiene sector externo, por supuesto, ¿viste? Yo te lo mostré, tenía el resto del país y el resto del mundo. Lo que pasa es que cuando yo hablo en términos de modelo cerrado es porque estoy pensando en el esquema matemático del modelo, ¿no? Estoy diciendo cómo... Un compatible determinado, digamos. Claro, estamos hablando de... Sí, hay algunas corrientes que creo que en metodología de la investigación, capaz que lo han visto algunos sobre... que con Perona, hija, que habla de sistemas abiertos, que la economía son sistemas abiertos y no cerrados. Hay una discusión con eso, pero bueno, es como para... porque hay muchas alternativas, pero si uno piensa que se puede modelar como un sistema cerrado, por eso te digo, puede ser que está en estado de reposo, ¿no? Las ofertas igualan a las demandas, estamos en estado de reposo o en estado de equilibrio general, dependiendo la concepción que vos tengas. Si vos pensás que no puede haber reposo y que puede haber excesos de oferta, de demanda que estén dando vueltas, que no permiten que el sistema esté cerrado, y que la economía funciona de esa manera, bueno, no te va a servir hacer esto. Porque pensás a la economía de otra forma. ¿Se entiende? Eso es un poco la parte, pero tiene que ver con el esquema matemático, ¿no? Entonces, bueno, los modelos de equilibrio general consisten en la construcción de sistemas económicos que consideran la interacción de múltiples mercados, en donde están presentes las relaciones entre todos los agentes económicos que forman parte de dicho sistema. Digo sistema y no todos los agentes de la economía porque uno hace una simplificación. Entonces en realidad Robinson, no yo, pero que tomo la frase, no digo que el sistema, o sea, que yo estoy modelando el 100% de la economía. Yo estoy modelando un sistema, una simplificación, y están todos los agentes económicos del sistema que yo estoy modelando. O sea, no estoy modelando todo. De hecho, uno podría, bueno, hay muchísimas cosas que se podrían hacer y dependiendo de la pregunta que te hagas, lo puedo resolver, ¿no? Bueno, acá un poco algunos antecedentes importantes que son relevantes. Johansen es el pionero en modelos de equilibrio general. Después hubo una parte importante de producción de modelos está escribiendo y produciendo. Y, bueno, de Melo Robinson. Bueno, es un poco, en Argentina no hay mucho, o sea, es una literatura que está adquiriendo relevancia, pero todavía no está muy desarrollada, ¿no? Sikovic, Portoson, Di Grecia, Chisari economía general, equilibrio general. Chisari es como el gran constructor de modelos de equilibrio general en Argentina, es una eminencia, ahora está en la UBA, antes estaba en la UADE. Pero son modelos interesantes, cada uno responde a una pregunta distinta, ¿no? Hablando de los regionales, a nivel regional hay pocos modelos de equilibrio general. ¿Por qué? Porque muchas veces no se cuenta con la información, ¿no? Si uno no tiene una matriz de insumo-producto, la tiene que construir. Y para construirla tiene que generar una serie de supuestos importantes porque partimos de una base, de una matriz nacional. Las matrices de insumo-producto nacionales que hay, Argentina tiene una, pero es del año 2004, es la última. Había hecho una hasta el año 2012, pero después, cuando vino el nuevo gobierno, se la bocharon, o sea, la sacaron, y ahora quedó la del año 2004 nada más. Y imagínense, está bastante vieja, ¿no?
y además es una adaptación del año 97, o sea, estamos viejos. Pero bueno, imagínense si hay dificultades para generar a nivel nacional, imagínense a nivel de las provincias. Y en Argentina hay 2 provincias que tienen información, una es Córdoba y la otra es Neuquén. Y en el mundo no hay mucha. Por lo tanto, no hay tanta literatura, ¿no? Pero bueno, acá es la matriz de contabilidad social, generaliza la presentación de la matriz de insumo-producto para todas las transacciones de una economía, y los ingresos siempre igualan a los gastos a nivel agregado, ¿no? Esto, si lo estuviéramos trabajando, llegaríamos a ver, o sea, si estuviéramos en el curso, trabajaríamos con el GAMS y trabajaríamos con el Excel, para que usted, una cosa que no les dije es que el GAMS se le puede cargar información con el Excel. Entonces, las matrices grandes de contabilidad social la haces en Excel y después se la cargas al GAMS. Nosotros lo que hacemos en el curso es hacer una matriz de contabilidad chiquita y cargarle un modelo chiquitito, ¿no? Pero que sirve como para ir viendo algunas cosas. Pero bueno, miren, los componentes de la matriz de contabilidad social en la de Córdoba, la de este modelo, hablamos de instituciones, gobierno municipal, gobierno provincial, nacional, caja de jubilaciones, hogares, resto del país y resto del mundo. La producción, hay 32 actividades que producen 33 productos. Piensen que las actividades pueden producir más de un producto, ¿no? Es decir, puede haber funciones de producción para más de un producto. Después tenemos toda esa cantidad de impuestos, ingresos brutos, IVA, impuesto directo municipal, provincial, nacional, retención a las exportaciones, importaciones al resto del país. Si se le cobra ingresos brutos, por ejemplo, se le cobra al resto del país una tasa por extraña jurisdicción. O sea, cuando vienen productos producidos de otra provincia, se le cobra ingresos brutos, por ejemplo. Esa era una de las discusiones, y acá se eliminó en Córdoba, pero era una de las discusiones que había, ¿no? Cómo uno genera distorsiones entre provincias porque le pone impuestos a la producción del país, de la provincia del lado. Bueno, después tenemos factores de producción, cómo se produce, con factor capital y con factor trabajo. Esos son los dos factores de producción. Capaz que los cansé ya a esta altura, pero fíjense, lo que les quiero decir es el nivel de... Todo esto tiene ecuaciones, tiene variables, tiene parámetros, y fíjense que a nivel de instituciones tiene funciones de comportamiento, es decir, cómo funcionan, cómo se comportan los agentes. El gobierno municipal, el gobierno provincial, el gobierno nacional, la caja, los hogares, el resto del país, el resto del mundo. O sea, todo tiene funciones de comportamiento, cómo consumen los hogares, que puede ser con una función Cobb-Douglas, que creo que era una Cobb-Douglas acá. Pero bueno, en las características generales del modelo estamos hablando de una economía abierta, pequeña, estamos hablando de un corto o mediano plazo, el plazo temporal. La cantidad de ecuaciones del modelo que tiene son 63, y los comportamientos de los agentes, ¿no? Acá es donde uno empieza a definir, o sea, a la matriz de contabilidad social le cargas el modelo, y al modelo le metes lo que vos querés, ¿no? Le metés el comportamiento de los agentes, que podés meterle un comportamiento con expectativas racionales, o sea, hay muchas alternativas, y eso es lo interesante. Acá en este caso se está pensado que es competencia perfecta, o sea que los precios se forman de manera competitiva, y antes de que me salten a la yugular, algunos, se le puede meter poder de mercado. De hecho, yo tengo otro trabajo donde le pongo poder de mercado. Lo que pasa es que en lo que me interesaba era medir el impacto, o sea, no era tan relevante la formación de precios, pero podría incluirse. O sea, bueno, me estoy metiendo en otra, perdón, pero se le puede poner. O sea, uno diría, bueno, como una primera, el benchmark, por decirle, el benchmark, de acuerdo a lo que la teoría
estándar establece, bueno, estamos hablando del modelo de competencia perfecta. Entonces, partimos de ahí y obtenemos resultados desde ahí. Después podemos incorporarle poder de mercado y de ahí ir trabajando. ¿Se entiende? Pero la idea era no discutir sobre la validez del poder de mercado, si está bien, si está mal. O sea, muchas veces uno cuando quiere discutir algo tiene que tener en cuenta y centrarse en lo importante. Pero bueno, es algo que ahora en el próximo modelo le voy a incorporar también poder de mercado. Pero bueno, función de producción son tipo CES. El gasto público fíjense, del sector gobierno es exógeno. Las tasas impositivas son fijas y el ahorro es endógeno. ¿Qué estoy diciendo acá? Estoy suponiendo que el sector público no gasta de manera, que en el modelo el gasto del sector gobierno no es endógeno, no se define dentro del modelo, sino que yo le digo desde afuera cuál es el valor que va a tener. ¿Se entiende? ¿Ya los aburrí? Perdón, hace mucho que nadie dice nada. ¿No? Bueno, el gasto exógeno es un supuesto razonable. ¿Es razonable o no es razonable? ¿Qué les parece? Decir que en este modelo el sector público va a tener el gasto exógeno. Ustedes que están viendo política fiscal, ¿es razonable o no es razonable ese supuesto? Para mí sí, el gasto lo decide a priori el Estado. ¿Puede ser? Sí. ¿Algo más? Y puede ser que sea, como dice usted, es inflexible a la baja, pero exógeno, sí, a tal punto, no sé. O sea, capaz para simplificar un poco y dar una idea, pero no sé, o sea, no es la realidad, obviamente. Bien, ¿algo más? Sí, cuando se define el gasto público, ¿se tiene en cuenta cómo afecta a la economía? Realmente pareciera que no, porque los políticos fijan el presupuesto y no, si fuese de otra forma, no habría semejante presión impositiva que está ahogando al sector privado. O sea que está bien pensar que es exógeno, digamos, a conveniencia del sector público. A mi criterio, yo lo modelaría el gasto. No con una estructura de monto, sino con una estructura de onda por las elecciones. Cada vez que hay elecciones haría que pique el gasto público de una función ondulatoria, digamos. Y cada vez que gane la elección, después lo baja, después lo sube y así. Una idea, ¿no? Sí, una sinusoidal, alguna exponencial sobre los senos, si es inflexible o baja. Sí, o una DAMI. Bueno, en este caso es un modelo estático, ¿no? Pero se supone que el gasto del gobierno se discute, se vota y se aprueba en el Congreso, ¿no? Entonces, se supone que para un año el gasto público está dado. No debería haber grandes modificaciones, ¿no? El gasto no, además de que es inflexible, no tiene, está definido de manera, debería estar definido de manera exógena, si uno, porque está definido presupuestariamente, ¿no? Tiene alguna carga de endogeneidad, pero se supone que a grandes rasgos lo que se va a gastar en un año es lo que se va a gastar en un año, o sea, está definido ya eso, más allá de tampoco se respeta mucho acá en Argentina eso. No, uno podría sí, hacer el caso argentino de diferentes formas, pero en líneas generales, el gasto está fijado y es independiente del resto de las variables, ¿no? Eso es en líneas generales, ¿no? Lo que se va, bueno, nosotros porque estamos sumergidos en la nominalidad, pero estos son modelos reales.
nosotros estamos sumergidos en un problema de variables nominales que distorsionan mucho la economía. Entonces, estos son, tengamos en cuenta que lo que en este tipo de modelos, este es un modelo real, ¿no? Que te puede dar resultados sobre precios, porque tiene los precios incorporados, pero lo que nos interesa es pensar en términos reales. Entonces, como muchos modelos que ustedes ven, son reales. También hay modelos que son reales y financieros, ¿no? Modelos DSG o modelos CGI que son reales y financieros, pero en este caso estamos hablando de un modelo real. Entonces se supone que, por ejemplo, si tuviéramos una cláusula gatillo para el gasto de salarios, estaríamos manteniendo el ingreso real de los trabajadores. Estoy haciendo una simplificación, ¿no? Es mucho más complejo, pero bueno, son parte de los problemas que aparecen cuando uno tiene que generar modelado de este tipo, ¿no? Pero se supone que en términos reales no va a haber demasiadas modificaciones. ¿Se entiende? Esa es un poquito la idea de lo que está atrás, ¿no? Las tasas impositivas se consideran fijas porque son variables de política. A nosotros nos interesa que sean variables de política, no variables endógenas que el modelo te las resuelve cuando vos le generas un shock, ¿no? Entonces uno dice, bueno, la tasa es de 0,3 y es exógena, es fija y es la que yo le pongo. Y después la puedo modificar. O sea, a mí me interesa saber qué es lo que va a pasar si yo la cambio. Si fuera endógena no lo podría saber, que también podría ser otra pregunta, ¿no? Los hogares tienen gastos endógenos, tasa de ahorro fija, y tienen el ahorro endógeno. El ahorro endógeno está en los dos casos, ¿no? Al tener un gasto exógeno y tasas impositivas fijas, el ahorro necesariamente es endógeno. Si fuera exógeno tendríamos que tener, o el gasto debería ajustar, o las tasas deberían ajustar. Acá estamos hablando en términos de variables endógenas y exógenas, ¿no? O sea, si yo en el modelo supongo que el ahorro es exógeno y que es fijo, o me ajusta el gasto o me ajustan los ingresos. Uno de los dos me tienen que ajustar. Entonces, una de las dos variables tiene que ser endógena, si no, no anda. ¿Se entiende eso? Sí, te entiendo. Bueno. Perdón, ¿podría volver a repetir? Cuando hablamos del ahorro, el ahorro del gobierno, supongamos el déficit fiscal, el superávit fiscal o el equilibrio fiscal, si nosotros estamos en un modelo donde el ahorro es exógeno, es decir, yo le fijo que el modelo, supongamos que, no me acuerdo cuál es el número que tiene acá, pero supongamos que tiene que el ahorro, que tenemos un déficit fiscal del 200 millones de pesos, ¿no? Si yo digo que el ahorro va a ser exógeno, es decir, en mi modelo, en mis ecuaciones de comportamiento, después de que yo haga todos los shocks, el ahorro tiene que seguir siendo 200 millones de pesos, yo tengo que, o sea, tengo ahorro igual ingresos menos gastos, ¿no? Entonces, en esa ecuación, yo si fijo el nivel de ahorro en 200 millones y hago que sea fijo siempre, que no pueda ajustar, algo tiene que ajustar para que cierre esos 200 millones. Si yo dejo el gasto fijo también, en una ecuación donde tengo déficit, tengo ingreso y tengo gasto, y el gasto está fijo, si yo dejo el gasto fijo y dejo fijo también el ahorro, el ingreso es el que se tiene que mover para poder equilibrarme la ecuación. ¿Se entiende? Si yo tuviera también fijo el ingreso, fijo el gasto, fijo acá, no se podría... Sí, correcto. Entonces, esa es la idea de por qué tenemos el ahorro. El ahorro es una variable que ajusta, que puede ser endógeno o exógeno, puede ser un modelo que sea tipo
investment driven o saving, o sea, que puede ser guiado por el ahorro o puede ser guiado por la inversión, ¿no? Los modelos más keynesianos, pero no solamente keynesianos, usan el modelo de inversión exógena, ¿no? Como que la inversión no se define dentro del modelo, sino por los animal spirits. Pero bueno, sigamos porque si no, y ya los debo estar cansando porque son mucho tiempo. Fíjense, el ajuste en el mercado de factores, tenemos libre movilidad del factor trabajo, o sea, el trabajo se puede mover entre sectores libremente, pero tenemos capital específico, es decir, el capital no se puede mover. Si el sector agropecuario tiene una cantidad de capital, ese capital no se puede mover para otro lado. Eso refleja un modelo de mediano plazo, ¿no? Un modelo de corto, mediano plazo, donde el capital no se puede mover. Y también es muy usado en los modelos estructuralistas, que es el decir que no se puede adaptar, o sea que el capital, la K, no se puede mover de un sector a otro de manera libre. Ahí hay toda una discusión que alguno habrá tenido sobre la movilidad del capital o el capital como una sola unidad de medida. Pero bueno, los precios son flexibles, el sector externo tiene un tipo de cambio nominal fijo y ahorro el resto del mundo endógeno. Acá hay como una balanza comercial con el resto del país y una balanza comercial con el resto del mundo. Pero la balanza comercial con el resto del país nosotros no tenemos posibilidad de fijar un tipo de cambio nominal que ajuste, entonces por eso está fijo. Pero bueno, estos son detalles que podemos estar un rato viéndolo porque es parte del modelo. Bueno, en este caso tenemos un modelo ahorro-inversión, donde tenemos es un modelo investment driven con el ahorro endógeno, donde el ahorro ajusta para satisfacer la inversión. ¿Se entiende? Entonces, no ajusta la inversión, ajusta el ahorro. La inversión está dada por otro lado, ¿no? Y el salario es el numerario, salario nominal. Bueno, acá esto también podemos estar un rato largo con esto. Esta es la función de producción, que fíjense que está indexada acá, son las actividades. Ustedes ven ahí la A, esas son las actividades. Y esta es una función de producción CES, donde QF es el factor de producción, que puede ser un factor F o un factor A. El factor F de la actividad A. ¿Se entiende eso? Cuando ven esta ecuación, estamos viendo una función CES, que está escrita de manera de poder hacerlo para todas las actividades de mi matriz de contabilidad social. ¿Se entiende? Si yo tuviera 2 actividades o 100 actividades, uso la misma función de producción. O sea, esa línea me sirve como función de producción de todas las actividades. Entonces, por eso está indexado con la letra A, y adentro, en vez de poner factor capital, factor trabajo, factor tierra, factor lo que sea, lo que hago es generar el QF, que es el factor que puede ser capital o trabajo en este caso. Y después está la demanda de factores, que es el problema de optimización, porque este es un modelo que se resuelve, o sea, yo no resuelvo el problema de optimización con el modelo, sino que lo resuelvo antes. Lo resuelvo y genero un sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones es lo que voy a resolver. Es decir, yo no le pido al modelo, resolverme esta minimización, resolverme la maximización de utilidad. Yo la resuelvo y genero en papel y genero el sistema de ecuaciones. Que eso es lo que yo cargo en un sistema de ecuaciones que tiene que tener cantidad de incógnitas igualadas a la cantidad de ecuaciones. Sí. Pero bueno, esto para que ustedes vean acá, yo podría estar hablando un rato de cada uno de estos parámetros. El hecho de que sea capital fijo permite que haya diferentes niveles salariales,
que eso se da a través del WF-DISP, que es una variable de ajuste, pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Fíjense, el bien de consumo que se genera dentro del país, el bien compuesto, que es lo que se consume en Córdoba, está dado por lo que se produce a nivel provincial y lo que se produce a nivel resto del país, ¿no? Y eso también se da con una función de producción de tipo CES, que la elaboró Armington, es el que la propone. Y después tenemos a eso, le incorporamos una función, generamos un bien compuesto, que también podría estar un rato largo hablando de lo que es el bien compuesto. El bien compuesto lo que busca es modelar el comercio el comercio de un mismo bien en diferentes niveles. Entonces, si estuviéramos hablando de una economía que comercie con el resto del mundo, por ejemplo, nosotros acá consumimos autos, ¿no? Y los autos que consumimos pueden ser de origen nacional o de origen importados. Entonces, para modelar esa situación de consumo, se propone esta función, en donde lo que consume el argentino está dado por una parte de consumo de producción nacional y una parte de producción de consumo internacional, ¿no? Entonces, eso trasladado a Córdoba es un escalón más abajo, ¿no? Pero no voy a seguir porque ya a esta altura se hace más difícil. Pero bueno, eso es para que tengan una idea. Entonces después tenemos el comercio con el resto del mundo. Fíjense que acá empiezan a aparecer ecuaciones, empiezan a aparecer niveles se modela a nivel muy detallado, por eso se dice que es un modelo micro, porque estamos modelando todos los sectores, o sea, estamos modelando muchos sectores de la economía. Bueno, acá es una ecuación auxiliar, fíjense y acá empiezan a aparecer los impuestos, ¿no? Los ingresos brutos, o sea, el precio. Nosotros recién les mostraba lo que era la parte de producción y ahora está la parte de los precios. Cómo se modela el precio, tenemos el ingresos brutos, tenemos IVA y tenemos IVA provincial, ¿no? Bueno, y así seguimos, no los voy a aburrir más porque esto es para verlo. Fíjense, tenemos los precios internacionales, tenemos el gobierno provincial, como es la estructura de gastos y de ingresos. Bueno, voy a seguir. El ingreso del gobierno provincial, la caja de jubilaciones también está modelada. Discúlpenme, está muy largo. Estas son algunas y sigue. Gobierno municipal. Bueno, y los hogares, ¿no? Los hogares se modelan con una función de utilidad Cobb-Douglas, que por suerte no la puse en la presentación, porque si no te iba a ser mucho, pero es algo estándar. Y las elasticidades, que son las que se necesitan para el modelo. O sea, el modelo necesita una matriz de contabilidad social, un modelo económico donde que se le carga, es decir, la calibración del modelo, y elasticidades que se tienen que estimar por afuera. Esas serían las tres partes de un modelo. Entonces, fíjense las simulaciones, y ya los dejo de aburrir. ¿Cuál era la idea de las simulaciones? La idea, se pueden hacer miles de simulaciones, pero la idea ¿cuál era? Bueno, eliminemos ingresos brutos, pero si eliminamos ingresos brutos, ¿con qué lo reemplazamos? ¿No? Entonces hay tres propuestas. La idea del modelo es, bueno, fenómeno, vamos a eliminar ingresos brutos, pero al mismo tiempo, no solamente vamos a cuantificar qué pasa si eliminas ingresos brutos, sino que vamos a evaluar qué pasa si le generás una alternativa que no me modifique la situación fiscal de la provincia. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Sí. Bien. Entonces, se plantearon tres alternativas. Una es generar un impuesto a las ventas, que fue una de las discusiones que había en esa época, si se generaba un impuesto a las ventas minoristas, que
incluye únicamente a los hogares. Después, un impuesto a las ganancias o a la retribución del factor capital, un impuesto a las ganancias y y generar un IVA provincial. O sea, 3 alternativas. Un impuesto a las ventas minoristas, un impuesto a las ganancias provincial o un IVA provincial. Esas son las 3 alternativas. Y fíjense que ahí está escrita un poco la respuesta. Digo, si elimino ingresos brutos y quiero que se mantenga el equilibrio fiscal, que el equilibrio no significa que sea cero, el equilibrio es que no se vea alterado de cómo está la situación hoy, tendría que aplicarle un impuesto a las ventas a los hogares del 15,2%. Si quisiera que se mantenga el equilibrio aplicando una retribución al factor capital, tendría que ser del 13,3%. Y si quisiera hacer un IVA provincial, sería del 10,5%. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. O sea, fíjense ustedes, lo que vamos a ver ahora es, estamos simulando que eliminamos el impuesto a los ingresos brutos y que le aplicamos 3 impuestos. Fíjense el monto que tienen, el monto no, sino la alícuota, el nivel de alícuota tributaria. ¿Les parece que es alta o es baja? Son altas porque por la ponderación que tienen en los ingresos de la provincia, ingresos brutos. Sí. Sí. Esto es un ejercicio económico sin valoración sobre si gasta bien, gasta mal, o sea, lo que estamos haciendo acá es decir, bueno, ¿qué pasaría si? Entonces, compensar, digamos. Claro. Entonces, si sacamos ingresos brutos y queremos aplicar un IVA provincial, tendría que ser un IVA del 10,5%, ¿no? Quédense con ese tema, ahí lo vamos a ver, pero fíjense los resultados. Los resultados agregados, ¿no? Que son cambios porcentuales con respecto a la base. Fíjense, tenemos el Producto Bruto Geográfico, el consumo de los hogares, las exportaciones del resto del país, importaciones del resto del país, exportaciones del resto del mundo, importaciones. Estas son algunas de las variables que nosotros podemos ver cómo reaccionan cuando generamos estos shocks. Entonces, un segundo. Dale. El IVA creo que era del 15%. 10 y algo. 10,5 dice. Del 10,5, claro, sí, lo vi. Bueno, este IVA, por ejemplo, un producto de 10 pesos que a nivel nacional tiene un IVA del 21, ¿que se sumaría o se tendría que quedar la provincia con el 10,5% del IVA que ya está? Se sumaría. O sea que tendrías que pagar IVA por el 31,5%. Sí. Ah, una locura, claro. Claro, bueno, pero eso es para que te dé una idea de que el impuesto a los ingresos brutos no es un impuesto chiquito y que realmente es importante la recaudación que tiene a nivel provincial. O sea, si nosotros quisiéramos reemplazarlo, fíjate, si lo quisiéramos reemplazar por un impuesto a las ganancias provincial, tendremos que hablar del 13,3%, es decir, tendría que Schiaretti mañana decir, bueno, vamos a votar en esta ley un impuesto a las ganancias del 13%. Sí, pero este análisis, digamos, no tiene en mente preservar el nivel de bienestar del ciudadano. Porque no, eso es otra cosa. Eso que también se puede sacar acá a través de la variación equivalente. No está hecho en este, pero por ejemplo, vos fíjate, y te lo muestro. Si nosotros medimos, y les pregunto a ustedes, viendo esta tabla, ¿en qué escenario los hogares están mejor que el escenario base? Sí, en el del medio, porque el salario real sube, supongo, no sé. Bueno, vos miraste el salario real. A ver, otro. ¿U otra?
No sé si, yo no lo veía por ese lado, pero el impuesto a las ganancias provinciales solamente la pagarían las empresas, digamos. Porque el consumo de los hogares, pero no alcanzo a ver bien. El del medio tiene mejor consumo para hogares, más empleo, más salario real. Exactamente. Claro. Sí, tal cual. Exactamente. O sea, si uno lo midiera de acuerdo con una función de utilidad, donde el consumo es el bienestar, ahí podríamos decir que hay un caso que es mejor o sea, que mejora la situación de los individuos. Sí, supongo que ganancia un poco más eludible también, aparte si veis distintos ingresos brutos, porque si no tenés ganancia no pagas nada. Es un poco obvio lo que digo, pero está ahí. Sí, sí, aparte recae directamente en un impuesto sobre el capital. Pero fíjense, les hago otra pregunta. ¿En cuál de los escenarios el producto crece más? ¿O hay algún escenario negativo en términos de producto? ¿De producto geográfico bruto? No, ninguno, crecen todos. En los tres crece, ¿no? Entonces, hay distintos motivos por los cuales se dan estas cosas. Esto, cuando uno hace el análisis de equilibrio general, puede, y está en el paper, después lo pueden ver, o sea, cuáles son los mecanismos por los cuales el producto crece e impacta de una manera, de una forma, o de una manera de otra. Fíjense, el IPC, ahí abajo, cuando uno genera un impuesto a las ventas minoristas, el índice de precios aumenta mucho. Claro, pero también hay que ver cómo se distribuye dentro de los hogares el consumo. A ver, a lo mejor aumenta porque la clase alta invierte más y los pobres están financiando a los ricos, digamos. Eso, no sé si... Este modelo piensa en los hogares como un todo, pero se podría hacer un modelo con 5 hogares, con 10 hogares, con los ingresos de cada uno de los hogares, ¿no? Pero lo relevante en este caso era ver, o la pregunta en este caso, era ver cómo impactaría. A ver, el impuesto a los ingresos brutos es altamente distorsivo. Las tres alternativas que están planteadas son menos distorsivas que ingresos brutos, ¿no? Entonces, un impuesto a las ventas minoristas es menos distorsivo porque se aplica solamente sobre la venta minorista y no tiene el efecto cascada. Un impuesto a las ganancias no es distorsivo y de hecho en términos de clasificaciones sería también progresivo, y el IVA provincial es un impuesto que no tiene la distorsión del otro, pero es regresivo. Tal cual. ¿No? Entonces, los dos que son ventas minoristas son regresivos como impuestos. En cambio, el otro es progresivo. Y eso, ¿cómo se ve? ¿Cómo impacta? Impacta en... Y fíjense que esta cuantificación es interesante para tener una idea de cuál es la mejor política que uno podría aplicar. Por supuesto que esto es, en este modelo, presenta estas tres simulaciones, pero podría haber combinaciones de esto. ¿Me entendés? O sea, uno podría hacer un poquito de venta minorista, un poquito de ganancias, un poquito de IVA provincial, podría hacer otra cosa. Es más, el impuesto, le podría generar impuesto a sobre una sola actividad, en vez de generarlo sobre todas. Digo, hay muchísimas alternativas, acá se presenta de esta manera. Fíjense, el valor agregado sectorial, cómo cambia, es decir, qué es lo que pasa a nivel sectorial. Estos son me parece que lo clavé ahí, sí. Esto está un poco agregado para no tener los 33 sectores, pero en todos los casos los bienes aumentan y los servicios aumentan en los dos primeros casos y en el último no aumentan. Y después tenés el comercio, hoteles. Fíjense toda la información que da un modelo de esta naturaleza, ¿no? O sea, me permite hablar del impacto de quitar ingresos brutos en la industria automotriz, en la agroindustria, ¿se entiende? Es como que nos vamos al detalle de cómo impacta. También podría haber únicamente eliminado ingresos brutos sin proponer algo, ¿no? Pero en ese caso, el déficit del sector gobierno hubiera sido muy grande y además
podía escribir hasta 35 páginas. Uno cuando hace simulaciones de este tipo, podés hacer miles de cosas, pero bueno, estas fueron las que elegí, ¿no? Entonces, en el escenario 1, donde se elimina ingresos brutos y se aplica un impuesto a las ventas del 15%, aumenta el producto 1%, disminuye el consumo de los hogares y se incrementan las exportaciones al resto del país y al resto del mundo. Fíjense que en este escenario el peso recae en los hogares y el canal de aumento del producto se da por las exportaciones al resto del país y al resto del mundo. ¿Por qué? Porque ellos tienen menos carga impositiva. ¿Se entiende? O sea, ingresos brutos era una carga impositiva que se distribuía entre todos los consumidores de la economía. ¿Pero qué hicimos? Sacamos ingresos brutos y le pusimos toda esa carga tributaria solamente a los hogares. Entonces, el precio nuestro precio de venta para el resto del país y el resto del mundo se hizo más barato, por lo tanto aumenta. ¿Se entiende eso? Perfecto. Te volvés más competitivo, digamos. Te volvés más competitivo, exactamente. Acá Córdoba saldrían de otras provincias probablemente. ¿Cómo? Muchas empresas se pasarían de otras provincias a Córdoba. Claro, eso no está modelado, pero se puede modelar. También es algo que se puede modelar. Acá lo único que estamos haciendo es decir, ¿cuál es el efecto precio? O sea, si nosotros eliminamos ingresos brutos, un efecto sería ese. Nos hacemos más competitivos para afuera. Fíjense, en el caso del impuesto a las ganancias, el producto aumenta más, pero también aumenta el producto de los hogares y aumentan las exportaciones al resto del país y al resto del mundo. Es decir, es lo interesante de esto es que la simulación no tiene un objetivo ideológico. Es decir, da lo que da. Da eso. Entonces, uno podría, si uno tiene una posición ideológica, decir, bueno, hay que cobrarle más impuestos a las ganancias. Bueno, si uno generara un impuesto a las ganancias provincial, tendría este efecto, ¿no? Para los hogares es mejor, porque el impuesto a las ganancias es sobre el factor capital, no sobre los... Sí. ¿El impacto que tendría el impuesto a la ganancia provincial sobre la inversión está reflejado en el producto geográfico? Claro, es importantísimo. Repetime, por favor. Si el impacto que tendría este impuesto a la ganancia provincial está reflejado en el modelo, y si lo refleja el PGB en este caso. Está todo reflejado en el modelo, todo reflejado está así. Lo que pasa es que es un impuesto tengamos en cuenta que el otro impuesto es un impuesto distorsivo que me genera el efecto cascada y lo que estoy haciendo yo acá es cargarle un impuesto al factor capital. Entonces, le subo el precio al factor capital. Eso es lo que en términos de modelo se está haciendo. Y también hay que tener en cuenta que el ajuste de la inversión es exógeno. Ahí hay un micrófono ¿hay un micrófono dando vueltas? Bueno, el último, el IVA provincial, fíjense, si eliminás ingresos brutos y le aplicás un IVA a las ventas a los hogares y a las exportaciones del resto del país, un IVA provincial, pero no al resto del mundo, porque al resto del mundo no se le aplica IVA, lo que vas a tener es un aumento del producto, pero disminuye el consumo de los hogares y disminuye también el consumo del resto del país, o sea, de las exportaciones que nosotros hacemos al resto del país, ¿no? Porque ese sería la situación porque le aumenta el precio y nos hacemos menos competitivos. Pero al quitarle el aumento, al quitarle ingresos brutos a los productos exportados, aumentan las exportaciones y eso es lo que tracciona a la economía para que el PGB aumente un 0,3. ¿No? Es interesante, es muy interesante para entender mecanismos, muchos mecanismos. Muchos mecanismos de cómo funciona. Esto es un modelo de equilibrio general. Entonces, cuando yo toco algo, se mueve todo y nosotros en economía estamos acostumbrados, ¿no?, a pensar en dominó, en
¿En qué pasa cuando yo toco esto, toco esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto? Entonces, eso es lo que tiene esto de fuerte. Entonces, bueno, dentro de las conclusiones, todas las alternativas de reemplazo del impuesto generan incrementos en el producto. Cada alternativa tiene diferentes consecuencias sectoriales, que es lo que vimos. El impuesto a las ventas minoristas reduce el consumo de los hogares y vuelta el consumo al sector externo. El impuesto a la ganancia provincial incrementa el consumo a los hogares y a las exportaciones. Bueno, lo que hemos charlado un poco, el IVA reduce el consumo de los hogares y orienta la producción al resto del mundo. Y la última conclusión es que todas las alternativas implican alícuotas superiores al 10%, lo que dificulta su aplicación en términos políticos, ¿no? Porque uno es economista, pero también está parado en el mundo, ¿no? O sea, uno no está, no es que hacemos un modelo, lo escribimos, nos da esto, toma, y no pensamos más. Estamos parados en... Ustedes, si ustedes compran, si ustedes piden una factura en cualquier local, ¿está el IVA discriminado? No me acuerdo. No. No, Sí, somos consumidores finales. Eso depende de tu actitud frente al IVA, si sos responsable inscripto o no. Bien. Sí, pero si vas a comprar un par de si vas a comprar unos criollos a la panadería, no. O sea, si vas a hacer una compra grande, generalmente pones la persona jurídica que representas. Pero yo, otra pregunta, o sea, está bien, cuando preguntaba de las alícuotas que eran superiores al 10, era una locura, pero nunca se presentó la posibilidad de hacer combinaciones de aumento en los tres. A lo mejor eso te daría alícuotas más chicas y políticamente más viable, ¿o no? Exactamente, exactamente. O sea, este punto final es un punto de reflexión que por supuesto que yo no lo... O sea, hay miles de combinaciones y se pueden crear otros impuestos, pero estos eran los que más se discutían en ese momento, pero uno podría generar otros impuestos y muchas alternativas para poder mantener el equilibrio fiscal. Inclusive podría reducir el gasto, hay muchas cosas, puede aumentar otro impuesto, el inmobiliario, el automotor, o sea, hay miles de combinaciones, pero lo que era importante destacar era que se habla mucho sobre ingresos brutos, se firman pactos, se firman cosas a niveles, sí, todos decimos que el ingreso bruto, bueno, es negativo, pero el costo político, el costo en términos de presentar y blanquear, por decirlo de una manera, un impuesto que es invisible y hacerlo visible, es importante. Y cuantificarlo es importante porque no es lo mismo, supongamos, todos los que hoy hacen recomendaciones de sacar ingresos brutos dicen una cosa, sí, poner un impuesto de este, poner uno de aquel. Bueno, pero si vos sos el que tiene que tomar la decisión y sabés que vas a tener un costo político, tenés que contar con un número más o menos de qué es lo que va a pasar. Porque si, bueno, por ejemplo, supongamos que desde el lado de la equidad tributaria uno pensara en el impuesto progresivo. Bueno, supongamos, bueno, entonces uno va y le dice al gobernador, el impuesto que tiene que aplicar es el impuesto a las ganancias porque es el impuesto progresivo y tiene que ser del 13%. O sea, si vos no le decís que es 13%, el que tiene que tomar la decisión de política tiene un problema. Porque supongamos que esté de acuerdo de que tiene que ser un impuesto progresivo por la equidad tributaria, bla, bla, bla. Ahora, sí, está bien, compro. Que hagamos eso. Bueno, ¿cuánto es? El 13, está en pedo. ¿Se entiende? Es aplicar, o sea, tiene mucho costo en términos políticos. Y la idea de este paper y la idea del potencial que tienen los modelos computacionales de cuando uno resuelve, es que puede brindar números, puede brindar certezas para la toma de decisiones. Por supuesto que esto es ceteris paribus, ¿no? Porque acá dijimos, hacemos, ¿cómo es? Es un shock que hace esto y hace esto, nada más, ¿no? Podríamos bombardearlo con muchos shocks también, pero lo potente en este caso era eso, buscar esa alternativa y sí, hay que hacer combinaciones, claramente. Lo que sí, no sé, me queda dando vuelta el tema del IVA. O sea, el IVA lo recauda la nación, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, por ahí sería bárbaro decir que el IVA
sin tocar las alícuotas del 21%, que se quedará el 10% Córdoba, o el 10.5 creo que era, Sí. se quedará... Ojo, que yo lo que estoy diciendo es un IVA provincial recaudado por la provincia, no sumarle al IVA nacional. Porque ahí nos metemos en otro problema que es la coparticipación. Porque Pero por no eso... es lo mismo lo que yo recaudo que lo que a mí me vuelve en IVA. Está bien, pero pensando federalmente, si vos decís todo lo que se recauda de IVA, Córdoba se quede con el 10.5% y directamente pagarle a la nación la mitad, o sea, lo que quede de IVA, y con eso eliminás ingresos brutos. ¿Esa es la cuenta? Pero te vuelve menos coparticipación. Pero no me importa la coparticipación porque yo directamente o sea, queda IVA, queda en la provincia y encima bajo ingresos brutos. O sea, vos lo que decís es que la nación recaude el 32,5%, pero que de ese 32,5, el 10,5 me lo devuelva derecho y el resto lo participe como... No. Yo lo que digo es esto. Yo compro un tal coeficiente, ¿cierto? Un Rexona, no sé. Bueno, eso vale 10 pesos. Sí. Más IVA vale 12 con, bueno. Sí. Entonces, según los cálculos de esto, con el IVA provincial debería ser del 10.5%. Y a eso se le tiene que sumar al IVA nacional, digamos. Sí. Pero si la nación le dice, Córdoba, quédate con 10.5 del IVA que estás cobrando, vos de ahí del IVA que ya estás cobrando, sin subir precios, sin subir impuestos, sacas ingresos brutos. Sí, pero vas a recibir menos de coparticipación, porque vos recibís es decir, si vos, claro. O sea, si vos sacás un impuesto y no lo reemplazás por otro, la recaudación va a ser mejor. Pero el IVA se coparticipa. Sí. ¿Y qué porcentaje? Bueno, pero debe ser, ¿qué parte del IVA que recauda Córdoba vuelve? El 8% es el índice de coparticipación. Pero conceptualmente, o sea, si vos sacas un impuesto y no lo reemplazás por nada, está bien, en equilibrio general esta cuenta no es así como la estoy haciendo. Porque si vos sacás ingresos brutos, si vos eliminaras ingresos brutos, la economía crecería y recaudarías por otro lado, entonces el IVA te aumentaría. Claro, por eso. Pero no es no te da la cuenta. Que también se puede hacer a través de un modelo de equilibrio general computado. Yo lo que podría hacer es, si yo elimino ingresos brutos y no hago nada, ver qué pasa. Probablemente Córdoba, en vez de quedarse con el 10.5%, sea del 13%, ponele, no lo sé. Pero compensás. Lo que pasa es que ahí te metes en otro problema que tiene que ver con la coparticipación y no alcanza lo que se recauda por mayor actividad, no alcanza para compensar la salida de ingresos brutos. Te digo porque sí, además, lo más complicado que es otra jurisdicción, pero era solamente para ver si se podía estar mejor, nada más. Sí. Pero bueno, esto es un poco para que ustedes, todas estas preguntas se pueden cuantificar a través de este modelo. Entonces yo puedo tocar una cosa, puedo tocar otra, toco una variable, toco un parámetro y me cambia, y me modifica y me genera otros resultados. Bueno, hasta acá llegamos. Íbamos a ver un modelo de crecimiento, el modelo de crecimiento de Argentina, que es muy bueno, que es el modelo Ramsey, pero no llegamos y ya hace mucho que estamos en clase. Bueno, espero que les haya servido para tener un pantallazo primero de lo que son los modelos en general, lo que es la economía computacional, la potencia que tiene, y bueno, esta es una aplicación. Vamos a ver si podemos generar un curso de esto, y bueno, nada, espero que les sirva. Profesor, una consulta. ¿Me podría detallar la parte metodológica por la cual nosotros podemos pasar de las cuentas nacionales a la matriz de insumo por producto? Sí, hay varios papers. Que te puedo pasar, se los comparto. Lo que les voy a mostrar ahora, antes de
terminar es este. A ver si acá lo comparto. Ahí está. Miren, eso es una matriz de insumo producto, o eso es una SAM, una matriz de contabilidad social. Es una matriz de contabilidad social de Argentina para el año 2012. Fíjense que tiene las actividades, o sea, estos son las actividades que demandan esta cantidad de productos. ¿Ven el mouse? ¿O no lo ven? Sí, profe. Sí. Okay. Bueno, las actividades demandan esta cantidad de productos, esta cantidad de trabajo y esta cantidad de capital. Y producen esta cantidad, ¿no? Por ejemplo, los hogares, que son estos, si vemos la columna así, perciben ingresos, fuentes, por trabajo, por 1,122, por capital, por 878, y acá tenemos del gobierno, perciben también 430, y del resto del mundo. Estos son las fuentes, son los ingresos. Por ejemplo, el gobierno recibe de impuesto de capital 34, estos impuestos son impuestos a las ventas de 332. ¿Se entiende cómo es? O sea, cuando vemos la fila estamos viendo las fuentes, estamos viendo los ingresos, y cuando vemos las columnas vemos los gastos. Entonces, por ejemplo, el gobierno, los hogares consumen 1.829 de productos. ¿Lo ven? Sí, se ve. Bueno. Y tienen que pagar impuestos directos, TDIR, estos impuestos directos, por 223, ¿no? Estas son transferencias que hacen los hogares a los mismos hogares. Al gobierno le consumen esta cantidad, le pagan en realidad esta cantidad, y al resto del mundo también. ¿Se entiende cómo es cómo se lee la matriz? O sea, tengo en columna tengo gastos y en filas tengo ingresos. Esto, yo les puedo pasar varios papers que hay sobre cómo se construye una matriz de contabilidad social, y bueno, también hay metodologías para ir haciéndolo, se los puedo decir paso a paso. Y también cómo se monta un modelo, yo se los mando y vemos si se puede hacer algo el año que viene. Si hay interesado siempre, ¿no? Pero bueno, les paso. Bueno, no sé si tienen alguna otra, si los aburrí mucho, o si tienen alguna pregunta, algo más. ¿No? Profe, estas filminas, este PowerPoint, ¿están subidos al aula virtual o se nos puede hacer llegar? Se los hago llegar. Sí. Los mando. Quedaron 24 valientes. Pero bueno, muchas gracias por el tiempo y yo les mando las cosas. Y bueno, podemos seguir charlando. Seguramente el año que viene habrá algún tiempo para conversar, y al que le interese la economía computacional tiene un potencial increíble. Así que bueno. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Saludos, profe. Muchas gracias, profe, buenas tardes. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos.